Ok, vamos a ver entonces. Ah, bueno, no le puse que era semana 14 sería esta, ¿verdad? Ok, bueno, entonces vamos a ver. El ejercicio que me preguntas dice, considera las siguientes afirmaciones, nos dan esas dos, y pregúntame cuáles son verdaderas. Ok, la primera dice que la relación M, dada por el gráfico de M, con dominio en partes de A y codominio en B, donde A es ese conjunto y B es ese otro, nos dan el gráfico de M, es una función. Ok, un momento aquí. Ya, se me trae un estornudo. Em, ok, bueno, entonces, ya, de una vez te explico eso que me decías aquí. Vamos a ver, para esa primera parte, nos dan una relación, ¿verdad? Y lo que tenemos que ver es que si esa relación cumple ser función o no. Entonces, la idea como tal es que toda función es una relación, ¿verdad? Digamos, si yo tengo, si yo tengo R como relación, eso implica que R me genera una función. Nada más que al revés, no siempre va a pasar eso, ¿verdad? Solamente pasa que, no, espérate, te lo explico al revés. Perdón, va de nuevo. Si yo tengo una función, yo sé que esa función siempre va a ser una relación, ¿verdad? Toda función es relación, pero al revés no pasa. No toda relación es función. ¿Por qué? Porque para que una relación sea función tiene que cumplir varias características. Entonces, básicamente esto podríamos pensarlo como que yo tengo ahí un conjunto de relaciones R. Dentro de estas relaciones van a haber algunas que van a ser funciones, pero no todas. ¿Por qué? Porque no todas van a cumplir las condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones para que una relación sea función? Lo primero es que no sobren elementos en el dominio. Es decir, si yo tengo aquí el conjunto de partida y el conjunto de llegada de la relación, ¿verdad? Entonces yo hago una relación R acá, de A en B, y entonces yo tengo aquí A, B, C, por ejemplo, y aquí tengo D, E, F. Y entonces A se relaciona con D, B con F. Pero digamos que C no se relaciona con ninguno de esos. Entonces, esto no puede ser función porque hay un elemento en mi conjunto de partida que no tiene relación con nadie. Entonces, no puede ser función. Ahora, entonces, de si el C llega a relacionarse con cualquiera de los otros elementos, yo que sé, que el C se relaciona, uy, suave, que ahora. Si el C se relaciona con D, por ejemplo, entonces ve que ahora todos los elementos del dominio están teniendo relación con algún elemento del codominio. Entonces, esta relación puede ser, sí, puede ser una función, está cumpliendo la primera propiedad para poder ser una función. Ok, pero esa no es la única condición, tiene que cumplir otra. La otra condición es que todo elemento del dominio se relacione con un
único elemento del codominio. Entonces, agarremos el mismo ejemplo. Ok. Ve que aquí en este momento, de todo bien, ¿verdad? Los tres elementos del dominio tienen relación y no hay ningún elemento que se relacione con más de uno del codominio, ¿verdad? Esto está siendo una función ahorita. Pero ¿qué pasa si yo digo que el C, aparte de relacionarse con D, también se relaciona con E? D, suave. Ok, exactamente, deja de ser función, porque ahí tendrías un elemento del dominio que se está relacionando con más de un elemento en el codominio. Entonces, eso no puede ser función. Entonces, básicamente esa es la idea. Si yo tengo una relación, yo tengo que ver que la relación me cumpla estas dos condiciones para poder decir que esa relación es una función. ¿Está bien? Ok. Entonces, ahora sí, vamos con el ejercicio. Em, Voy a llevármelo de nuevo para acá, esta otra. Entonces, ahora sí, vamos a ver el punto A, el punto 1. Entonces, lo que tengo que ver entonces es que para esa relación, si se está cumpliendo que sea función. Entonces, lo primero, tengo que ver que no me sobre ningún elemento del dominio, ¿verdad? Que todos tengan relación. Entonces, primero veamos quién es el dominio. El dominio me están diciendo que es partes de A. El conjunto partes de A, acordémonos que era un conjunto formado por todos los subconjuntos que se pueden formar en A. Entonces voy a tener conjunto vacío, conjunto de 5, conjunto de 6, conjunto de 7, conjunto de 5, 6, 5, 7, ay, 6, 7 y el mismo A, ¿verdad? Eso sería partes de A. Ajá. Ok, sí. Sí, para comprobarlo, uno lo que hacía era que tomaba exactamente 2 a la 3. 2 a la 3, lo que hace es ver cuántos elementos tiene tu conjunto A. Y entonces, es más que todo por la cardinalidad, ¿verdad? Eso se comprueba con la cardinalidad. Conjunto partes de A, la cardinalidad es 2 a la cantidad de elementos que tenga A, que en este caso son 3. 2 a la 3 nos da 8. Entonces, partes de A tiene que tener 8 elementos. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Ahí están los 8 elementos. Entonces, ya tenemos el dominio, ¿verdad? Lo que tenemos que ver es que no haya ningún elemento solo. Entonces, creo que ahí es donde va a estar el problema, porque ve que en el gráfico de la relación nos están diciendo, bueno, 5 se relaciona con C, 7, 5, 6, que ese es el mismo A, ¿verdad? Nada más que lo están escribiendo desordenado. Este se relaciona con B. 6, 5 es este de acá, 5, 6 es el mismo. Se relaciona con C. Vacío se relaciona con A. 7 5 o 5 6 que es 5 7 que es lo mismo, se relaciona con C también.
conjunto de 6 se relaciona con A. ¿Y cuál es el problema? Que conjunto de 7 y conjunto de 6 7 no tienen relación con nadie. O sea, hay dos elementos del dominio que no tienen relación. Entonces no puede ser función. Ok, listo. Entonces, eso sería para la primera. Ya vimos que no es función, entonces la primera es falsa. Vamos con la segunda. Ok, la segunda dice la relación R definida de R en R, tal que la relación se define de esta forma, es una función. Ok, entonces, eh, es una idea similar, ¿verdad? La cuestión aquí es que, em, vamos a ver, a nosotros nos dan A relacionado con B, ¿verdad? Pero si esto nosotros lo pensamos como una función, entonces vamos a tener una función definida de R en R, que es donde me están dando la misma relación, donde del primer R yo lo que saco es un X y del segundo R saco un Y, o bien un F de X, cualquiera de los dos. Y con esto es con los que yo hago la relación. O sea, yo esto lo puedo pensar como X relacionado con Y. Y entonces ver el A como un X y el B como un Y. Y agarrar lo que me están dando de la relación, la igualdad que me están dando que se cumple. Ok, ve. A vos en la relación te dicen que un A se relaciona con un B, ¿verdad? Entonces, gráficamente tenemos un A relacionado con un B, ¿cierto? A partir de una relación R. En la función, a vos lo que te cambian son como las letras, pero es la misma idea. Vos en la función agarras un X de lo que sería tu dominio a partir de la función, digamos que la función f, y entonces el X lo que te genera es un f de X a la hora de evaluarlo que te va a dar un valor en el codominio, que esto sería un Y, ¿de acuerdo? Pues entonces es la misma idea. El A se ve como el X de la función o del dominio, y el B se ve como el Y, que es el valor de solución, digamos, o el valor que se interpreta después de evaluarlo en la función. Entonces, bueno, pensando en eso, nosotros tenemos 4 menos 5 al cuadrado. Dijimos que el a lo podemos pensar como un x. Entonces voy a ponerle x al cuadrado. Menos b, que el b lo podemos pensar como un y, igual a 0. Exactamente, el f es como tu r. O sea, una función lo que te define es una relación a partir del criterio que te den de esa función. Esa es la relación que se hace. Ajá. Ok, entonces ves, a vos te dan esta relación que se hace, ¿verdad? Pero esta relación ve que es una igualdad. Entonces yo puedo reescribirla de alguna otra forma sabiendo que es una igualdad. ¿Qué voy a hacer? Despejar el y, perdón. Entonces, voy despejando el y, voy a dejar el menos y solo. Paso el menos 5x cuadrado como positivo y el 4 como negativo. Y bueno, ahora tengo que cambiar con el menos, ¿verdad? El menos lo que me hace es cambiar los signos. Quito el menos del lado izquierdo, lo paso al lado derecho, pero me cambia los signos de todo. Entonces me queda menos 5x cuadrado más 4. Ok, y entonces aquí estoy teniendo un y igual a algo, que este y yo lo puedo interpretar como el f de x, que sería mi función. ¿Ves? Entonces yo aquí me estoy dando una función a partir de la relación que me dan. ¿Sí? ¿Sabe que no se quiere cerrar eso?
Entonces, bueno, yo aquí ya me definí una posible función. Ahora lo que tengo que ver es que si esto, ese criterio que me di de función, de verdad es una función. Ok, aquí lo que tenés que ver es que esto, la forma que tienes de una función cuadrática, ¿verdad? ¿Cierto? Ok, entonces de nosotros sabemos que las cuadráticas son funciones. Em, Vamos a ver, inclusive la podemos pensar gráficamente, ¿verdad? Vamos a ver, es menos 5x cuadrado más 4 es igual a menos 5x cuadrado más 4. Ok, esta sería la función vista gráficamente. Entonces, lo que tenemos que ver es que una función cuadrática siempre se extiende hacia los infinitos, ¿verdad? Entonces, técnicamente esta función cuadrática me va a cubrir los infinitos del dominio, que es lo que me interesa. O sea, no van a haber elementos que sobren del dominio. Algebraicamente lo podemos ver porque el criterio que nos dan no tiene ninguna restricción, ¿verdad? Cualquier valor que yo ponga aquí me va a servir y me va a volver otro valor. Entonces, ya vimos que no me sobran elementos y lo otro es que no se repitan elementos. Y aquí le vemos la forma, efectivamente no se van a repetir tampoco, ¿verdad? Ok, entonces, básicamente es eso, o sea, considerar que como esto, de esto puede sacar una función cuadrática, uno tiene que saber que la función cuadrática, pues ya es función, por eso se le llama función cuadrática, ¿verdad? Y entonces ya podemos decir que esta relación sí es una función. Aquí nos quedaría solo la 2, que sería la opción B. Ok, listo, sí. Sí, sí, sí. Lo que tenías que saber era eso, digamos, que tenés que verificar las condiciones para que la relación pueda ser función. Sí, también. Ok, voy a hacer una pausa aquí en la grabación. Ok, vamos a ver entonces. Em, bueno, lo que me dice es cómo hacer un repaso de inducción que te explique más o menos el procedimiento. Entonces, lo que podemos hacer es una cosa, darnos un ejemplo, pero plantear nada más como la idea de cómo resolverlo. No resolverlo del todo, porque si no, no nos da chance de resolverlos todos. Em, Solo para quitar la barra esta que me está estorbando. Ok, vamos a ver. Ok, primero que nada, vamos a ver. Para la inducción matemática, em, hay tres posibles tipos de ejercicios. El primero es cuando me hablan de una sumatoria, por ejemplo, y entonces me dicen que eso lo puedo resumir como una fórmula, ¿verdad? Calcular la hipótesis de inducción. Ah, ya, 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 ya. Ok,
Ok, bueno, ya vemos eso. Entonces, básicamente que me den una sumatoria y de la sumatoria eh, pasar a una fórmula, ¿verdad? Entonces, eso sería, por ejemplo, vamos a ver. Ok, bueno, hagámosla simple. Veamos la de Gauss. La sumatoria de Gauss, lo que me dice es que yo, si yo empiezo a sumar números, números naturales, normal, ¿verdad? Hasta un número n, entonces esto lo puedo ver con la fórmula n por n más 1 entre 2. ¿Y qué se va a hacer el resultado? Se supone. Em, Esto de aquí, ¿verdad? Es la sumatoria desarrollada, pero eso también lo puedo ver como la sumatoria desde el valor donde empieza. En este caso, vemos que empieza en 1, ¿verdad? Entonces le ponemos un contador que empiece ahí en 1 y que llegue hasta n. Entonces, esta sumatoria, ¿qué es lo que le ponemos dentro? Hey, pues esta en realidad es simple, es nada más ponerle el i, ¿verdad? Que es lo que vamos cambiando. En la sumatoria yo voy cambiando el i, pongo 1, el siguiente es 2, el siguiente es 3, 4, 5, y lo mismo que me va diciendo ahí, ¿verdad? Entonces, son como las dos formas de verlo. Ahora, para poder demostrarlo, ¿verdad? Si a mí me dicen que demuestre que esta igualdad es verdadera a partir de inducción matemática, lo que yo tengo que hacer es primero probar para el n más pequeño. N más pequeño. ¿Cómo sé cuál es el n más pequeño? Bueno, el n más pequeño es este numerito que es donde empieza el contador de la sumatoria. Sea de esta forma o sea de la forma desarrollada, eso es lo que tengo que ver. ¿Cuál es el número donde empieza? Y ese va a ser mi n más pequeño. Entonces, en este ejemplo, el n más pequeño es 1, ¿cierto? Ok, entonces, básicamente lo que uno hace es considerar eso, que el n sea igual a 1. Si el n es igual a 1, ¿qué es lo que va a pasar en la sumatoria? Solo para cambiar de color. En la sumatoria lo que va a pasar es que me queda la sumatoria desde i igual a 1 hasta 1 de i, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Esto es nada más 1, porque solamente estoy hablando de un número. Se evalúa el primer número y ahí es donde para la sumatoria. Entonces, básicamente en ese caso es solamente tomar este primer valor y eso igualarlo a la fórmula que me dan, ¿verdad? Con esa fórmula evaluando el n como 1. O sea, todos los n que yo tengo los cambio por 1, básicamente. Eso es en esta igualdad que me están dando. Y entonces, si yo hago eso, lo que voy a ver es que al final del lado derecho también me va a dar 1. O sea, llego a un 1 igual a 1. Básicamente lo que estoy trabajando es con una doble implicación porque estoy llegando a algo verdadero y estoy partiendo de lo que quiero demostrar. Pero entonces esa es la idea. O sea, llegar a esa igualdad de que un número igual al mismo. Ok, con eso pruebo la primera parte, que es probarlo para el n más pequeño. Después tengo que probar eh, para un valor de n, o más bien para el n siguiente. Entonces, aquí lo que es, digamos, de forma matemática, lo correcto es cambiar el n del contador de la sumatoria por un k para poder decir que este k es igual a n más 1. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí?
lo que te digo, ¿verdad? Para la sumatoria, yo ahora estoy viendo la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá. Pero esto es lo mismo que tener la sumatoria desde i igual 1 hasta n más 1, que es lo que tengo que verificar. Y entonces esto tengo que verificar que sea igual a quién, a lo del lado derecho que me da lo que quiero demostrar, pero también cambiando el n por el k, pero el k es n más 1. Entonces, básicamente es eso, cambiar el n por n más 1. O sea, la idea del k es como para darte la idea de matemática correcta, pero en sí lo que se hace es cambiar el n por n más 1 como tal. ¿Está bien? Ok, entonces cambio los n's. Aquí me va a quedar n más 1 entre 2. Básicamente esta es la idea, ¿verdad? Cambiar los n por n más 1. Ah, bueno, aquí me faltó el i, ¿verdad? Eh, bueno, eso lo puedo simplificar, ¿verdad? Resolverlo ahí un poquillo. Y entonces ya eso yo lo puedo interpretar como, bueno, lo del lado derecho sería, visto desde la forma desarrollada, igual empieza en 1, 1, 2, 3, así sigue, paso por n, ¿verdad? Pero yo tengo que parar en n más 1, que sería el siguiente número después de n. Entonces, paso por n y después de n tengo que agregar n más 1. Y esto tiene que ser igual a esto otro, a n más 1 por n más 2, que es lo que me va quedando ahí, entre 2. ¿Está bien? Ok. Y después, bueno, esto es lo que yo quiero probar. Entonces, para poder probar esto, yo lo que hago es partir de uno de los dos lados. Siempre lo conveniente es partir de este lado, del lado izquierdo, que es el que tiene más desarrollo. ¿Por qué de ese lado? Bueno, porque yo a partir de ese lado, ve que yo aquí tengo desde n, desde 1 hasta n, la sumatoria, que esa es la misma sumatoria que yo tenía aquí al principio, que es lo que quiero demostrar, ¿verdad? Desde 1 hasta n. Y entonces, esto al principio me está diciendo que esto es igual a de esta otra forma, ¿verdad? Que es lo que yo quiero, pues, probar eso, ¿verdad? Que sea igual a esto. Pero entonces, para la parte donde yo quiero probar para n más 1, yo esto de aquí, que es lo que quiero demostrar en un principio, que es lo que me dan en un principio, esto es lo que yo tomo como hipótesis de inducción. ¿Y para qué uso esa hipótesis de inducción? Porque yo teniendo esta parte, yo sé que esto es igual a la fórmula, entonces aquí para probarlo en el n más 1, yo puedo agarrar lo del lado izquierdo, que es esto que te decía, ¿verdad? Del 1 hasta el n, y cambiarlo por la fórmula que me da, es decir, n por n más 1 entre 2. Y luego a esto sumarle el n más 1 que me queda ahí sobrando. Y entonces aquí es donde yo empiezo a trabajar. Con esto lo empiezo a desarrollar para poder llegar a esta otra fórmula y poder probar que se cumple para n más 1, esa igualdad. ¿Está bien? ¿Ves? Entonces, siguiendo esta idea, esto se aplica siempre para cualquier forma de inducción matemática que sea de suma hacia fórmula. O sea, probar una igualdad de estas, de sumatoria a fórmula. Esa es la idea y entonces, de ahí, bueno, cuando yo parto de esto, ¿verdad? Desarrollo todo esto, hago el proceso algebraico, logro llegar a esta parte, ya aquí queda demostrado que se cumple para n más 1. Y entonces la idea es que como yo lo pruebo para n más 1, cualquier valor que esté antes del n más 1 lo está cumpliendo. ¿Y cuál valor está antes del n más 1? El primer valor inmediato que está antes del n más 1 es el n, que el n es el que está en la fórmula que me van a probar al puro inicio. ¿Ya? Ok, ¿ves? Entonces, esa es la idea, pero es que se hace de esta forma. Y entonces, yo probándolo de esa forma, eh,
ya demuestro que se cumple para esta, o sea, que se cumple esta fórmula, sin importar cuál n esté tomando. Esa es la idea de la inducción matemática. Ok, entonces, esto sería de la forma sumatoria a fórmula. Entonces, eh, la segunda forma sería probarlo para divisibilidad. Entonces, para probar en divisibilidad, déjame buscar un ejemplo. Aquí ya no encuentro. Ok, aquí. Ok, para divisibilidad, la idea es que a mí me dan, no sé, algún polinomio o alguna fórmula, no sé. Por ejemplo, que me den 4 a la n más 3n menos 1. Entonces, a mí me dicen que pruebe que esto es divisible por 3. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que montar aquí? A partir de esto, yo puedo montar una igualdad. Lo que tengo que considerar es que como me dicen que esto es divisible por 3, quiere decir que este número es un múltiplo de 3. Un múltiplo de 3 es agarrar el 3 y multiplicarlo por algún valor y que me dé ese número, ¿cierto? Entonces, esa es la idea que se sigue. Como yo sé que es divisible por 3, entonces quiere decir que ese número es múltiplo de 3. Y entonces yo monto la igualdad. 4 a la n más 3n menos 1 es igual a 3k. Y esto es lo que tengo que probar. Esa es la igualdad que tengo que probar en este caso de divisibilidad. Y eso aplica para cualquier término que te digan que es divisible por cualquier otro. Ok, importante, tengo que considerar que este k sea un entero, ¿verdad? Em, Eso por regla de divisibilidad, ¿verdad? Para que sea múltiplo o sea divisible, el k tiene que ser un entero. Entonces, igual, lo primero que hago es probar para el n más pequeño. Bueno, en este caso, a vos deberían darte el n. Entonces, en este caso voy a decir aquí, n mayor o igual que 1. ¿Cuál es el n más pequeño? Bueno, como el n tiene que ser mayor o igual que 1, el más pequeño tiene que ser 1. Entonces lo probamos para n más 1 y técnicamente es la misma idea de la anterior. Reemplazo los n. Entonces, yo cambio los n, ¿verdad? Hago 4 a la 1 más 3 por 1 menos 1 igual a 3k y aquí lo que hago es despejar el k. Entonces, k me va a dar igual a algún valor. Si ese valor es entero, ¿verdad? K es igual a algún entero, cualquier número entero, entonces ya está cumpliendo. Entonces, ahí estás encontrando un valor que lo haga cumplir. Eso es lo importante. Con esto básicamente es la idea, encontrar el valor de K. Después, probar para eh, n más 1. Entonces, la misma idea, ¿verdad? Yo tengo que tomar como hipótesis de inducción la igualdad que me di al principio. Entonces, esto de aquí, para esta parte, es mi hipótesis de inducción. Y entonces, yo lo que tengo que probar, como es para n más 1, es que 4 elevado a la n más 1 más 3 por n más 1 menos 1 es igual a 3. Aquí vos le cambiar la letra, ¿verdad? Porque no necesariamente tiene que ser el mismo k de arriba. Pero eso no importa, digamos, la idea es que siga siendo un valor entero. Y entonces lo que uno hace es, bueno, de acá, por ejemplo,
eh, ve que yo puedo escribir esto como 4 4 a la n más 1, yo lo puedo ver como 4 a la n por 4. Eso por reglas por propiedades de potencias, ¿verdad? Básicamente estoy deshaciendo esta multiplicación, que es una multiplicación de potencias de misma base. Puedo hacer la multiplicación aquí como 3n, 3 por 1 son 3, menos 1 me quedan 2 y lo dejo así. Y entonces trabajo con eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agarrar algún término de los que me quedan aquí que esté en la fórmula original. Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar o el 4n o el 3n, alguno de esos dos. Ojo, es importante esto porque, bueno, primero que nada, eso lo haces con la hipótesis de inducción. Como tenemos esa igualdad, nosotros podemos despejarlo. Entonces, por ejemplo, despejamos el 4n, que nos queda igual a 3k menos 3n más 1. Entonces, como el 4n es igual a eso, entonces este 4n yo lo puedo cambiar ahí. También está la opción, como te digo, de sustituir el 3n. O sea, despejo el 3n acá, que me quede 3k menos 4n más 1, y entonces en ese caso estaríamos cambiando, en lugar del 4n, cambiamos el 3n, ¿verdad? Son como las dos posibles opciones en este caso. Lo que te iba a decir ahora sí es que en este caso hay que ver porque no siempre funciona con cualquiera. Entonces, si vos ves que no te sale con uno, entonces pruebas con el otro. Y entonces de aquí la idea es desarrollar esto y despejar el m. El m tiene que quedarte, eh, o sea, no, sabe, no es despejar el m, pero aquí no estamos trabajando con igualdad. Em, ok, aquí la idea es nada más trabajar con esta parte, ¿verdad? Entonces, nosotros trabajamos con igualdades, nada más con ese lado, ignoramos este. Entonces, trabajamos eso y en algún punto vos tenés que desarrollar eso. Al final tenés que lograr sacar un 3 a factor común. Ahí es donde te das cuenta si te sirve la sustitución que hiciste. Si no puedes hacer un 3 a factor común es porque no te sirvió y entonces tenés que devolverte. Pero entonces al final vos haces un 3 a factor común y aquí adentro te van a quedar varios términos. O sea, no sé, te puede quedar como, por ejemplo, n más 4 por 4n menos 1, por ejemplo, algo así. No sé, o sea, lo que te queda es un término ahí cualquiera. Pero lo importante es que como lograste sacar este 3 a factor común, ve que el 3 está multiplicando este paréntesis y entonces lo que te queda ahí va a ser tu m. Esa es la idea. Y entonces ya encontraste un valor entero que te cumpla para el n más 1. Y entonces ahí queda probado porque ya lo probaste para el primer valor y para el n más 1. Ok, esa es la idea con la divisibilidad. Ok, vamos con la desigualdad, que esta es como la más complicadilla en realidad. Em, bueno, no sé si me da chance de explicártela. Voy a explicártela así rápido, a ver si me entendés, y si no, de la próxima semana hacemos un ejemplo para explicártelo más claro, ¿te parece? Ok, entonces, esta sería para desigualdad. Para la desigualdad también usa sumatorias. Entonces, por ejemplo, podemos pensar esta de aquí, sorry, no, 1 más un medio más un tercio más 1 entre n, ¿verdad? Y entonces que nos pidan decir que esto es menor o igual que n entre 2 más 1. Entonces, aquí ojo, ¿verdad?
como te digo, esto es igual a una sumatoria. Tenemos una sumatoria, ve que empieza en 1, ¿verdad? Porque este está dividido entre 1. La forma de la sumatoria la vemos del último término, el n, ¿verdad? Y entonces esto va a ser una sumatoria que va desde i igual 1 hasta n, y lo que se evalúa es 1 entre i. Esos son los valores que se van cambiando en la sumatoria. Entonces, bueno, aquí lo mismo. Primero probamos para el n más pequeño. En este caso, el n más pequeño es 1 otra vez, ¿verdad? Y entonces, en este caso es simple, ¿verdad? Siempre para la primera parte es lo más simple. Igual, como en el caso de la otra sumatoria, ¿verdad? Cuando era con igualdad nada más, lo que haces es tomar el primer término. Entonces, de la sumatoria, de cuando n es igual a 1, lo que nos queda es 1. Entonces, lo que tenemos que ver es que el 1 sea menor o igual que la fórmula que nos dan aquí, cambiando la n por 1. Entonces, nos queda 1/2 más 1. Esto me queda que 1 es más pequeño que 3/2. Eso es verdadero, porque 3/2, esto es 1,5. Entonces, ¿verdad? Ahí vemos que el 1 es más pequeño y esto es verdadero. Entonces, ahí vemos que se está cumpliendo para el primer valor. Ahora, viene la parte complicada, ¿verdad? Que es probar igual para un k igual a n más 1. Entonces, la idea es la misma. Tenemos que tomar lo que nos dan al principio como hipótesis de inducción. Ok, esta sería la hipótesis de inducción. Y lo que tenemos que demostrar es lo mismo, pero agregándole el n más 1. Entonces sería 1 más 1/2, ahí todo lo que sigue, más 1 entre n, más 1 entre n más 1. Ahí agregamos el 1/2, el n más 1, perdón. Y eso tiene que ser menor o igual a n más 1 entre 2 más 1. Entonces, tenemos que probar esto. Ahora, ¿cuál es el detalle? Bueno, voy a bajar un toque de esto. Voy a copiar la hipótesis de inducción para poder explicártelo mejor. En la hipótesis de inducción dijimos que teníamos 1 más 1/2 más todo eso hasta 1 entre n, y que esto era menor o igual que n entre 2 más 1. Ok, entonces a partir de estas dos desigualdades de la hipótesis de inducción y de lo que hay que demostrar, ahí hay que hacer como, o sea, hay que ver cómo hacer una pega de esas dos para poder hacer una transitividad. Entonces, vamos a ver. Ay, em, en este caso, suave, ya, ok. En este caso, lo que vamos a hacer es esto. Yo voy a partir de la hipótesis de inducción. Entonces, a partir de mi hipótesis, tomo lo que tengo. eh, bueno, esto, ¿verdad? Y entonces, eh, tengo esto, ¿verdad? Lo que voy a hacer es que a la hipótesis de inducción, yo agrego este término de acá a ambos lados. O sea, agrego 1 entre n más 1 y aquí también lo agrego 1 entre n más 1. ¿Está bien? Esa es la idea que tenés que hacer para empezar. Una vez que agregas eso, entonces, de ahí ve que lo que me está quedando acá es justamente esto mismo de aquí arriba, lo que tenía que demostrar en esta segunda parte. Yo sé que esto es verdadero porque lo estoy tomando de la hipótesis de inducción. Entonces, ya esto es verdad. Ahora, ¿qué es lo que tengo? Aquí estoy tomando un término que es más grande que este de aquí, ¿verdad? ¿Cierto?
Entonces, yo lo que tengo que hacer es que este término lo veo como que está metido entre estos dos. Como yo ya sé que es mayor o igual que este primer valor que tengo acá, entonces, si yo logro probar que sea cierto que ese término que estoy tomando es más pequeño o igual que lo que tengo en este lado de lo que tengo que demostrar ahora, ¿verdad? Básicamente esto, ¿verdad? Si yo pruebo esto, que esto es verdadero, entonces yo ya pruebo lo que quiero, ¿verdad? Para el n+1, ¿cierto? ¿Sí ve la idea? Ok, entonces básicamente esa es la idea. Si yo pruebo que esto es más grande que esto, y como yo ya sé que este término ya es más grande que este otro de aquí, pues por transitividad yo puedo decir que este término es más grande que este otro, que es lo que me está diciendo lo que yo quiero demostrar acá. Entonces, básicamente, yo resuelvo esto y lo que tengo que llegar es algo verdadero. Por ejemplo, en este caso, bueno, yo aquí lo tengo resuelto. Aquí lo que llego es que uno es menor o igual que n. Pero ¿quién es n? De acuérdate que al principio dijimos que nuestro n tenía que ser uno o más grande que uno. O sea, n es mayor o igual que uno, que es justamente lo que me está quedando aquí, ¿verdad? Es lo mismo. Yo sé que eso es verdadero. Entonces, ya ahí lo pruebo y de esa forma ya puedo hacer la transitividad que te decía para poder decir que esto es verdadero, lo que quería demostrar en esta parte de la n+1. Y entonces, como ya pruebo que eso es verdadero, lo que quiero demostrar al puro principio de la desigualdad es verdadero, porque ya lo estoy probando para el n más pequeño y para el n+1 también. Básicamente esa es la idea. Ok, con gusto. Igual como te digo, si querés la otra semana vemos un ejemplo más claro, ¿verdad? Ya resolviéndolo completamente. Pero básicamente esa es la idea que se sigue para cada una de estas. Ok, bueno, entonces, quedamos por aquí. Ahí estaríamos repasando esto la siguiente semana. A ver, voy a cortar la grabación.